Ya saben que esta fiesta tuvo su cumplimiento, o sea, el día de la boda fue 50 días después de la resurrección de Cristo. Todo el tiempo antes fueron ensayos, lo que hizo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero 50 días después de la resurrección de Cristo se cumple la fiesta. De ahí en adelante sigue siendo importante. Cada año la esposa del Cordero la recuerda, pero muy pronto tendremos el privilegio de participar en el aniversario de esta fiesta. El nombre de esta fiesta, Pentecostés, es porque se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias, pero también es conocida como fiesta de las semanas, porque se celebraba 7 semanas más tarde que la fiesta de las primicias, y también es llamada fiesta de la mies o de las primeras cosechas. ¿Por qué? Porque ya se había cosechado el cereal. Esta fiesta, déjenme cerrar la ventana porque se está escuchando aire. Esta fiesta, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas, siempre cae en domingo, igual que la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a leer en Levítico 23. Vamos a ver qué es lo que hacían en los ensayos para poder saber cómo es que se cumplió, ¿ok? Cuando se cumplió en los días de Cristo y para poder tener una idea de cómo va a ser el aniversario en nuestros días. ¿Quién descendía? Porque este es el título del tema. ¿Quién descendía en esta fecha especial? Vamos al libro de Levítico, el capítulo 23, los versículos 15 y 16. Recuerden, este es el libro de Levítico, el que Ellen G. White nos insta a estudiar para conocer lo que debemos de hacer como pueblo de Dios en estos días. Y fíjense cómo dice, a partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantada como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Esta fiesta, al igual que la fiesta de las primicias, que es cuando se llevaba el manojo de grano para que fuese levantado como ofrenda especial, no tiene fecha exacta en el mes, ¿sí? No tiene un día específico. Ustedes van a ver que en el resto de fiestas, por ejemplo, en la Pascua, dice el día exacto del mes primero, el 14 del día, el día 14 del mes primero. Ustedes se van a ver en las otras fiestas, ustedes van a ver el día primero del séptimo mes, el día 10, el día 15. Va diciendo el día exacto. Pero en esta fiesta, tanto de las primicias como del Pentecostés, no se da un número de día del mes exacto, porque va a ir variando conforme pasen los años. Es como el sábado, ¿sí? Porque ahora están las personas que dicen que el sábado debe ser lunar. Si eso fuera así, entonces Dios nos hubiera dicho que el día 7 del mes es sábado, el día 14 y así se iría uno. Y al final quedarían 2 o un día, depende, porque los meses lunares son de 29 o de 30 días, quedarían 1 o 2 días al mes sobrando, que no, quién sabe qué día sería, ¿no? Por eso es que no seguimos los sábados lunares, ¿no? Dios no deja fecha exacta porque cada mes van a caer en diferentes días y por lo tanto se deja el día, el número del día semanal, o sea, no un número del mes, sino el número del o el nombre del día en la semana. Y ahí lo dice el texto, dice a partir del día siguiente del día de descanso. Y algunos dicen, no, es que ahí ese día de descanso o ese sábado está hablando de un sábado ceremonial. Sin embargo, en ninguna de las fiestas de primavera, ustedes van a ver que Dios diga, este es un sábado ceremonial. Ustedes pueden leer más tarde el capítulo completo de Levítico 23 y van a ver la diferencia de cuando Dios menciona que es un sábado ceremonial, por ejemplo, en la fiesta de las cabañas, a lo que es un sábado séptimo día de la semana. Ahorita el versículo 16 nos lo va a aclarar, pero recuerden, era 50 días después del domingo en que se celebraba la fiesta de las primicias, porque miren cómo dicen las negritas, cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso, estos son 50 días después. ¿Cuál día? Séptimo día de descanso. ¿Cuál es el séptimo día de descanso? ¿Es el sábado semanal?
o es un sábado ceremonial, el día séptimo de descanso. Claramente es el sábado semanal, porque en esta semana, cuando se cumplen los 50 días, no hay ninguna otra fiesta que esté en esa semana, o no hay ninguna fiesta de 7 días para que digan, bueno, al séptimo día de esa fiesta. No, sí o sí, Levítico 23 nos está hablando del sábado semanal, que es el séptimo día de la semana en ambas fiestas. Y la orden es, cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso del sábado, estos son 50 días después. Y por eso es que el soberano del universo no dijo un día específico del mes, porque cada año va a caer en diferente día, porque va a ser un domingo, ¿ok? Siempre va a caer en domingo. Cuando es un sábado ceremonial, miren cómo Dios lo menciona. Levítico 23, 32. Hablando ya de las fiestas de otoño. Dice, día de sábado será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. ¿Ven? Da fecha exacta de número del mes, número de día del mes y dice, va a ser para ustedes día de sábado. Y en la fiesta de las cabañas dice, el primer día será sábado y el octavo día también será día de sábado. ¿Sí? Y ustedes ven que en el otro no dice esta fiesta o las primicias o la fiesta de la Pascua, no dice les va a ser sábado a vosotros. Simplemente dice no haréis ningún trabajo de siervos. Cuando es un sábado ceremonial, Dios lo dice así específicamente, o ese día os va a ser sábado, ¿ok? En el resto de fiestas, solamente en estos dos versículos se menciona así específicamente que el día de el primer y último día de la fiesta de las cabañas y el día de expiación son sábados, sábados ceremoniales. En el resto de fiestas no se menciona esto. Entonces, claramente, cuando nos dice que va a ser un día después del séptimo día de la semana, que es sábado, nos está hablando del sábado semanal en esta fiesta del Pentecostés. Y fíjense, si ustedes se van a las notas de pie de página de Levítico 23, ustedes van a ver cómo es que los traductores, que dice Ellen G. White que Dios los utilizó, los inspiró para permitirnos tener la Biblia en nuestro propio idioma, menciona en qué lugares se está hablando del sábado semanal y en qué lugares se está hablando de un sábado ceremonial. Y nosotros vemos que ahí en Levítico 23:15 y Levítico 23:16, que es la fiesta del Pentecostés, nos está hablando del sábado semanal, o sea, equivale al sábado semanal. No nos está hablando del sábado ceremonial, ¿ok? Cuando hay un sábado ceremonial, recuerden, Dios lo va a decir claramente, así por nombre. Este día les va a ser sábado. Entonces, el séptimo día de descanso, claramente en esta fiesta del Pentecostés, nos está hablando del sábado semanal. El domingo, 50 días después del domingo de la fiesta de las primicias, dice Dios, se presentará al Señor una ofrenda de grano nuevo, 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda, horneados con levadura. Será una ofrenda al Señor de la primicia de sus cosechas. Ese mismo día será proclamado día oficial de Asamblea Santa. Un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación, donde quiera que vivas. Básicamente eso era lo que hacían en el ensayo. A diferencia de la fiesta de las primicias, aquí horneaban el pan con levadura, simbolizando el crecimiento del reino de Dios. Básicamente lo que se recordaba en este ensayo era la ley que fue dada en el Sinaí. Ustedes saben, 50 días más tarde, después de la fiesta de las primicias que el pueblo de Israel celebra cuando salen de Egipto, Cristo le da la ley al pueblo de Israel en la fiesta de Pentecostés. Y el pueblo de Israel, a pesar de que la ley fue dada un domingo, porque todos los Pentecostés son domingos, igual seguía guardando el sábado. De hecho, el domingo de Pentecostés, Dios le dice al pueblo de Israel, acuérdate del día sábado, del séptimo día de la semana, para descansar en este día. El asunto es que Dios usa esas fechas importantes, esas fiestas solemnes que Él las puso para que nosotros pudiéramos ir conociendo su camino, para que supiéramos en qué días especiales del año Él va a actuar en favor de su pueblo. Cristo le da la ley al pueblo en Pentecostés y fíjense, ustedes saben quién descendió en esta primera ocasión que la Biblia menciona que se guarda
el Pentecostés. Nosotros sabemos que se guardaba antes. De hecho, Moisés le dice a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta, porque al pueblo de Israel se le había olvidado celebrar las fiestas en Egipto. Habían olvidado el conocimiento de Dios y por lo tanto las fiestas importantes para Jehová. Y Moisés saca al pueblo de Israel para que vuelva y recuerde las fiestas solemnes. Entonces, ¿ustedes saben quiénes descendieron en el monte Sinaí en este día del ensayo? Ni siquiera era el real, era simplemente un ensayo de lo que sería la boda. Fíjense que nos dice manuscritos revelados, el tomo 3, en 1885 escrito. De todos modos, si ustedes van a los comentarios de la Biblia de estudio, donde se dan los 10 mandamientos, ahí encuentran el párrafo. Dice, para que no hubiera error alguno en el asunto, el Padre y el Hijo descendieron sobre el monte Sinaí, y ahí los preceptos de la ley se pronunciaron con magnífica grandeza ante la audiencia de todo Israel. También está en el devocional El Cristo Triunfante del día 12 de abril. ¿Quiénes dice que bajaron? El Padre y el Hijo. Ambos descienden al monte Sinaí y dice que Cristo habló y dio la ley a Israel. Porque recuerden, toda la comunicación entre Dios y el hombre después de la entrada del pecado fue por medio de Cristo y de los ángeles. Entonces, cuando Cristo da la ley al pueblo de Israel, ocurre en día de Pentecostés. Fue un ensayo de lo que sería el real. Y dice el apóstol Pablo, si el ensayo fue glorioso, ¿cómo no será el real? Si la práctica fue asombrosa, llena de magnificencia, ¿cómo no será el cumplimiento de la boda? Si la práctica se veía imponente, ¿cómo no será el día real cuando esa sombra se encuentre con el antitipo? Y el día de la boda, cuando el tipo se encontró con el antitipo, la sombra se encontró con la realidad, llegó 50 días después de la resurrección de Cristo. Comprobando así que las fiestas solemnes, las fiestas de Jehová, siguen vigentes después de la muerte de Cristo. Porque 50 días después de la resurrección de Cristo, ese domingo de Pentecostés, mientras todo el pueblo está reunido en Jerusalén, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, todos unánimes, dice que el Espíritu Santo descendió y dice el apóstol Pedro que lo llenó y el apóstol Pablo dice que le dio dones a los hombres. ¿Quién fue quien descendió en esta ocasión? Ya vimos que en la primera ocasión habían descendido el Padre y el Hijo al monte Sinaí, solo en el ensayo, y Cristo había hablado a su pueblo. ¿Quiénes descendieron o quién descendió en esta ocasión a la tierra? Ya el salmista había profetizado la venida del Consolador a su pueblo y dice que en el día de Pentecostés el Padre ungió a Cristo con el aceite áureo en Salmo 133. Y dice que ese aceite le escurrió por la barba a Cristo, pero fue tanta cantidad de aceite que aún le descendió hasta el borde de su manto y escurrió sobre la tierra. Y llegaron acá gotas de la divinidad que el Padre estaba derramando sobre su Hijo, porque esa es la oración que Cristo le hace a su Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. O sea, Cristo está queriendo tener otra vez la plenitud de la divinidad como su Padre se la había dado antes de que el mundo fuera. Y después de su ascensión, el Padre vuelve y derrama esa plenitud de la divinidad en su Hijo, ese aceite áureo. Y todos sabemos que el aceite del santuario simbolizaba a Cristo, simbolizaba su divinidad, porque Él es el que santifica, Él es el que alumbra, Él es el que entra en nosotros, el que nos da la perfección. Esto pues ya lo hemos visto en algunos otros temas, no quiero ser muy repetitiva, pero estos versículos donde se dice que Cristo es el aceite áureo, pues todos los conocemos. En todo caso, si ustedes quieren, pueden entrar más tarde al canal y pueden ver las citas bíblicas y del espíritu de profecía que lo dicen en los estudios que tenemos del santuario. Pero este día, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego, nos dice el libro de Hechos que el apóstol Pedro predicó un sermón poderoso. Y este sermón convenció a muchos, y como resultado se bautizaron unas 3,000 personas. Así como la levadura que tenían que agregarse en los ensayos al pan
que iba a ser presentado en el santuario, que hacía crecer rápido la masa y que doblara su tamaño, el Espíritu Santo que fue enviado a la tierra hizo crecer la iglesia de manera extraordinaria. Dice el libro de Hechos que el Señor Jesús añadió a su iglesia a los que habían de ser salvos en ese día, en el día de Pentecostés. Y cuando el apóstol Pedro estaba explicando este evento del derramamiento del Espíritu Santo, les dice a los israelitas, estos no están borrachos como ustedes se suponen. En realidad, lo que está ocurriendo es lo que el profeta Joel ya había anunciado, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Básicamente, este es el cumplimiento de la promesa que se había hecho desde el Antiguo Testamento, la promesa que Cristo le había hecho a sus discípulos en Juan 14. Fíjense cómo les había dicho, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, ese otro consolador es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. Los discípulos conocían a ese otro consolador. Los discípulos conocían al Espíritu de verdad. ¿Saben por qué lo conocen? Les dice Cristo. Porque mora con ustedes. Y la pregunta es, ¿quién moraba con los discípulos? ¿Cristo u otro ser que no era Cristo? ¿A quién conocían los discípulos? ¿A quién veían los discípulos? Era Cristo. Entonces, ese otro consolador, que es el Espíritu de verdad, ustedes lo han visto, lo conocen, mora con ustedes, pero el objetivo es que esté ya no con ustedes, ahora estará en ustedes. Y Cristo mismo dice en el versículo 18, no los dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. Y en ese día, en el cumplimiento de la promesa, conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. O sea que Cristo en los discípulos. Ese era el cumplimiento de la promesa que se había hecho desde el Antiguo Testamento, que Cristo le recuerda a los discípulos. Y fíjense que en el Pentecostés se está cumpliendo esta promesa, el Espíritu de verdad desciende y el apóstol Pedro entiende lo que Cristo les había dicho en Juan 14. Fíjense cómo les dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿A quién envió? A su Hijo, para que los bendijese. Se contradice Pablo con Pedro cuando Pablo dice que Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿O concuerdan perfectamente? Dice el apóstol Pedro, el Padre resucita a su Hijo y lo envió, en pasado, lo envió en el Pentecostés a nuestros corazones para que nos convirtiésemos de nuestra maldad. Y dice el apóstol Pablo, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al Hijo de Dios. Concuerdan perfectamente. Ellos saben en quién han creído. Y la pregunta es, ¿cuántos hijos tiene el Padre? Tiene un hijo unigénito. Así que no nos podemos confundir de persona, porque solamente tiene un hijo. Está claro quién es el prometido, quién es el novio, el prometido, el enviado. Es el segundo Adán, es el espíritu vivificante. Y fíjense cómo termina diciendo el apóstol Pedro mientras explica en Hechos 3 el derramamiento del Espíritu Santo. Habiendo levantado a su Hijo, después de resucitarlo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él, el Padre, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿A quién envía el Padre? ¿A Cristo o a otro que no es Cristo? Pues para que no quedara duda, el apóstol Pedro dice, les va a enviar a Jesucristo que os fue antes anunciado y lo va a enviar a vuestros corazones para que se conviertan de su maldad, para que se arrepientan y para que pueda morar Cristo en ustedes, porque ese era el objetivo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y en ese momento, los apóstoles, los que habían recibido el Espíritu Santo, el Espíritu del Hijo de Dios, puedan decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Ellos escucharon esas palabras, yo en vosotros, y ahora entienden el derramamiento de Cristo a la tierra. Porque si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Ellos saben a quién se está enviando, a Cristo en sus corazones. Me voy, pero yo mismo vengo a vosotros. El mundo no me va a ver, pero ustedes sí me van a ver, porque ya no estaré morando solo con vosotros, ahora estaré en ustedes. Y ustedes van a ver que todos los libros del Nuevo Testamento, el objetivo es que Cristo sea revelado en nosotros, que Cristo esté en nosotros, que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Y el apóstol, que las personas cuando nos miren puedan ver a Cristo glorificado en nosotros, que a través de nosotros, al vernos a nosotros, puedan admirar a Cristo que está en nosotros. Y el apóstol Pablo les pregunta en 1 Corintios 13:5, ¿o no saben o no conocen que Jesucristo está en vosotros? ¿Acaso no saben que es Cristo mismo en ustedes? ¿Acaso ignoran quién es el que mora en ustedes? ¿Acaso ignoran quién es el que descendió en Pentecostés? Y la inspiración, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, del cumplimiento de Juan 14, fíjense cómo lo dice. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo. Y ahora va a describir cómo es que viene Cristo mismo a nosotros, desvestido de la personalidad humana e independiente de ella. Y la pregunta es, si el Espíritu Santo es otro que no es Cristo, sería un ser que nunca fue dependiente de la humanidad, porque el único que se hizo humano y dependió, se vistió con la humanidad, fue Cristo. Y para poderse desvestir de la humanidad, necesitas haber sido humano. Yo no me puedo desvestir de algo que nunca he traído puesto. Es imposible. Pero si yo tengo algo puesto, traigo una prenda de ropa puesta, me puedo desvestir de esa prenda porque me la puse. Cristo se puso la personalidad humana. Dice que su divinidad quedó escondida dentro de ese cuerpo. Cuando le dice, Padre, me preparaste un cuerpo porque ofrenda y sacrificio no quisiste. Cristo viene a cumplir el sacrificio y la ofrenda vestido con la humanidad. Pero cuando Él se derrama en Pentecostés, cuando el Padre lo derrama en nuestros corazones, Él se desviste de la personalidad humana, se independiza de la personalidad humana. Cristo se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu como el omnipresente. Cristo se derrama en el Pentecostés, así como en el día de Pentecostés, en el ensayo donde fue dada la ley, que fue Cristo el que habló con el pueblo, que fue Cristo el que descendió. En esta ocasión de Pentecostés, Cristo mismo desciende en los discípulos y comienza a morar en sus corazones. Cristo mismo, desvestido de la personalidad humana e independiente de esa personalidad que había tenido dependencia en esta tierra. Por eso Cristo le ora a su Padre y le dice, Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera, porque Él desea descender de manera espiritual, de manera divina en sus discípulos. Y este momento del Pentecostés era la lluvia temprana, era la boda solamente, pero faltaba el aniversario, porque el profeta Oseas nos dice que hay una lluvia temprana y hay una lluvia tardía. Fíjense cómo dice Oseas 6:3, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. O sea que viene el aniversario, no el aniversario de cada año como el que los apóstoles siguieron recordando una vez al año. Joel también dijo, hará descender la lluvia temprana y la lluvia tardía como fue al principio. Así como al principio se cumplió la boda, 50 días después de la resurrección de Cristo, pues va a volverse a repetir la lluvia tardía, así como al principio.
No, y este aniversario no va a ser como el aniversario de todos los años, que el apóstol Pablo y los demás apóstoles recordaban cada año cuando llegaba la fiesta de Pentecostés. Fíjense cómo dijo, porque Pablo se había propuesto, Hechos 20:16, pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo quería llegar a Jerusalén. Dice, si le fuese posible. No era obligatorio que él estuviera en Jerusalén para la fiesta. Porque hay muchas personas que dicen, no, si van a celebrar las fiestas, necesitan hacerlo en Jerusalén. Pablo no estaba diciendo, necesito, es obligatorio yo llegar a Jerusalén para guardar la fiesta. Él deseaba, era un anhelo de su corazón, si le era posible llegar a Jerusalén en esta fiesta de Pentecostés. Pero si no, él la celebraba, la recordaba en cualquier lugar donde él estuviera, porque se estaba recordando la venida de Cristo a su iglesia, el tiempo de la visitación espiritual de Cristo en su pueblo. Cristo mismo en Juan 4 dijo que venía la hora y que ya era el momento cuando los verdaderos adoradores no adorarían ni en Jerusalén ni en Samaria, porque el Padre ni estaba buscando ni pidiendo eso, un lugar específico de adoración. Lo que el Padre estaba buscando eran adoradores en espíritu y en verdad en todo el mundo. Entonces, no es este aniversario anual donde solamente se recordaba lo que había ocurrido cuando se dio la ley, lo que había ocurrido cuando Cristo desciende en Pentecostés, sino un aniversario en grande. La lluvia tardía, una réplica de lo que fue la lluvia temprana. Así como ocurrió el cumplimiento, el novio va a volver a derramarse en su iglesia. Y dice que la lluvia tardía será con más poder y energía que la lluvia temprana, porque la lluvia tardía hace crecer los frutos. La lluvia temprana hace germinar la tierra, la semilla, pero la lluvia tardía madura los frutos. ¿Y ustedes saben qué representan los frutos en la Biblia? De hecho, esta fiesta era la fiesta de los frutos, de los primeros frutos. Ya se había cosechado la cebada en ese momento en que se celebraba la fiesta de Pentecostés. La Biblia relaciona a los hijos con los frutos del vientre. Ustedes van a ver el fruto del vientre. Bendito serás en el fruto de tu vientre. Y el fruto del vientre. ¿Y qué le daré a Jehová? ¿El fruto de mi vientre? Ustedes van a ver que los hijos son el fruto del vientre. Y esos frutos son los frutos del Espíritu Santo. Son los hijos, los frutos que el Espíritu Santo tuvo con la iglesia. Y saben, el único ser en todo el universo que puede tener hijos, dar frutos con la iglesia, es el esposo. Si otro ser, que no es Cristo, viene y pone frutos en la iglesia, eso sería adulterio. La iglesia sería adúltera. No se puede tener hijos, tener frutos de otro que no sea el esposo. Eso es ir en contra de la ley. Y fíjense cómo nos lo dice en la inspiración. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. El cumplimiento del Pentecostés solo fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. ¿Cuál es la promesa hecha a los que viven en estos postreros días? Tornaos a la fortaleza, oh presos de esperanza. Hoy también os anuncio que os daré doblado. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Cristo declaró que la influencia divina del Espíritu había de acompañar a sus discípulos hasta el fin. ¿Quién iba a estar con los discípulos todos los días hasta el fin del mundo? Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la promesa no es apreciada como debiera serlo. Por lo tanto, su cumplimiento no se ve como debiera verse. La promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco y el resultado es tan solo lo que podría esperarse: sequía, tinieblas, decadencia y muerte espirituales. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención. Sabemos todo, menos quién es el prometido. Predicamos de todo, menos al verdadero Espíritu vivificante. Esperamos y metemos a todos en la iglesia,
pero tenemos al esposo, al prometido, tocando afuera de la puerta y diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Afuera. Y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las otras bendiciones en su estela. Ese es el problema. No estamos esperando el aniversario. Nos hemos olvidado de las fiestas de Jehová. Y por lo tanto, nos estamos perdiendo de la promesa, de la influencia del Espíritu de Cristo. Y dice la cita que nosotros estamos a punto de morir, enfermos, en decadencia, porque no tenemos al Espíritu Santo. Fíjense cómo lo explica la inspiración. La razón por qué las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir es porque el enemigo ha traído influencias de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. Él, Satanás, ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el Consolador. ¿Cuál es la razón de esa sequía, de esas tinieblas, decadencia, muerte espiritual de la iglesia? Que no vemos a Jesús como nuestro Consolador. Que estamos esperando a otro que no es el prometido, que no es el novio. Esa es la causa del resultado de la iglesia de la Odisea. Cristo está afuera. Y no solo es que estamos desechando a Cristo como el único consolador de nuestras vidas. Estamos esperando a otro que no es Cristo. Lo desechamos como nuestro único consolador, pero también como el único que reprueba, que advierte, quien nos reprende diciendo: este es el camino, andad por él. Cristo tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Él puede reforzar al débil y enderezar al errado. Él puede inspirar con confianza, con esperanza en Dios, y la confianza en Dios siempre causa confianza el uno en el otro. ¿Quién es nuestro consolador? ¿Quién es el que Satanás ha procurado bloquear de nuestra vista para que veamos a todos menos al consolador? Es a Cristo. Que estudien el capítulo 17 de Juan, dice Ellen G. White, y que aprendan cómo orar y vivir la oración de Cristo. Él es el consolador. Él habitará en sus corazones haciendo completo su gozo. ¿Quién? ¿Quién es el consolador de Juan 14? La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Cristo viene a nosotros por su Santo Espíritu hoy. Reconozcámoslo a Él hoy, entonces lo reconoceremos cuando venga en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. ¿A quién tenemos que reconocer hoy tocando a la puerta de nuestro corazón, viniendo a morar en nosotros? A Cristo. A ese es al que tenemos que conocer para que cuando venga en las nubes lo reconozcamos y digamos: Él es el que ha morado en mi corazón desde que ha venido tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Y saben, yo antes me preguntaba cómo es que se van a confundir cuando vean a Cristo y piensen la réplica del que no es Cristo, cuando vean a Satanás viniendo en las nubes y diciendo que Él es el Cristo. Yo decía, ¿cómo se van a confundir? Claro, porque no han conocido a Cristo de manera espiritual en sus vidas. Y cuando venga otro que no es el verdadero Cristo, que no es el verdadero Espíritu, como no han conocido a Cristo, se van a confundir. Por eso Ellen G. White dice: reconózcanlo a Él hoy viniendo a ustedes y entonces lo van a reconocer cuando venga en las nubes el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es otro que no es Cristo, sería alguien que no podría consolarnos. Por eso Ellen G. White dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Salvador es nuestro consolador. Esto he probado que Él es. Y la pregunta es: ¿has probado tú a Cristo como el consolador de tu vida? ¿Has permitido que Cristo sea quien consuele tus heridas, tus tristezas en todo momento de tu vida? Ellen G. White, citando Juan, el capítulo 16, el versículo 13, cuando el Espíritu de verdad vendría, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Solamente mediante la ayuda de ese Espíritu,
que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Educación 120, el párrafo 5. El Espíritu de verdad también es conocido como el Verbo que fue hecho carne. También otro nombre del Espíritu Santo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y también es el mismo ser que en el principio estaba caminando sobre las aguas. Mis amados, el Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo Dios nos puede dar. No es seguro recibir el espíritu de otro. Ahora mismo, cuando estamos por recibir la lluvia tardía, no es seguro ni como iglesia, ni como individuos, recibir el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesús, el Cristo. Queremos al novio. Queremos frutos, hijos del que pagó la dote, porque no queremos ser hallados en adulterio. Entonces, ¿quién es el que dice la Biblia y el espíritu de profecía que desciende a nosotros en el Pentecostés? Como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Es Cristo. Bueno, pues ahora sí llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Buenos días, bendiciones, hermanitas, saludos para todos. Hermanita, yo tengo una duda porque siempre he creído que la fiesta Ok, déjenme. de la No me Pascua, di cuenta que la sí, computadora se salió de Zoom. Déjenme. Voy a entrar otra vez a la reunión. Sorry. Recording in progress. Recording in progress. Hermanita Roxana, fíjese que perdimos la conexión con usted. No sé si nos escucha. Recording in progress. Hermanita Sí, Roxana, sí la escucho. fíjese que perdimos la conexión con usted. No sé si nos escucha. Recording in progress. Sí, Hermanita sí la escucho. Roxana, fíjese que perdimos la conexión con usted. No sé si nos escucha. Recording in progress. Sí, Hermanita sí la escucho. Roxana, fíjese que perdimos la conexión con usted. No sé si nos escucha. Recording in progress. Sí, Hermanita sí la escucho. Roxana, fíjese que perdimos la conexión con usted. Hermana Rosana, buenos días. No sé qué estaba pasando con la grabación, pero perdimos la conexión, pero la hermana Yadira se metió a YouTube. Todo se Entonces, está repitiendo, hermana Marlis. sí, lo mío también. Ay, Creo que ya dejó de repetirse porque se sí, estaba transmitiendo el YouTube y por eso se escuchaba dos veces. ok. Pero ya se pueden hacer las preguntas, sí, escuchamos el tema por YouTube. Eso Ay, fue qué lo que... bueno, hermanita. Sí. Ok, estaba la hermana Juana Evelia haciendo una pregunta. Vamos a tratar de hacer las preguntas al punto para aprovechar el tiempo. sí, buenos días, bendiciones. Bueno, hermanita, mi duda es que yo siempre escuché y he creído que la fiesta de la Pascua, panes sin levadura y primicias se realizaban juntas. Eran como una sola fiesta. Y ahí es donde tengo la duda que si la fiesta de las primicias era separado de esas otras dos fiestas. Es mi pregunta, hermanita.
Gracias por su pregunta, hermanita. Un placer saludarla. Sí, mire, lo que pasa es que la fiesta de la Pascua es la primera fiesta del año que Jehová pone para recordatorio de cuando su hijo murió en esta tierra. Entonces esa era la primera fiesta. Después de ese día eran 7 días, que era la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Y el domingo, el primer domingo después de la fiesta de la Pascua, ahí era primicias. Sí, entonces básicamente son 8 días de fiesta. Dentro está, se comienza con la fiesta de la Pascua. Después el domingo que haya en esa semana, el primer domingo que haya en esa semana, es primicias y los 7 días son panes sin levadura. ¿Ok? Después de ese domingo de primicias, se cuentan 50 días para llegar a Pentecostés. ¿Ok? Entonces, esa sería la otra fiesta. Está separada de estas primeras tres con 50 días. ¿Ok? Entonces, si esas primeras tres es como usted lo tiene, van juntitas, pero después nos vamos hasta 50 días después del día de primicias para irnos a Pentecostés, que básicamente se cumplen. Jesús muere el viernes de la Pascua a las 3 de la tarde. Sorry, se me apagó el micrófono. Pero Jesús muere en la Pascua exactamente a las 3 de la tarde. Después resucita el domingo, que era el día de primicias. Esos 7 días los discípulos están tristes y diciendo no sabían si había resucitado, si no. Aún el séptimo día dijo Tomás, mientras yo no vea al Señor, yo no creo que él ha resucitado, porque él todavía no creía que Jesús había resucitado. Y luego ya al octavo día todos ven a Jesús, Tomás, Cristo le dice, mira, mete tu mano y no seas incrédulo, Tomás. Y entonces después de ahí pasan, después del domingo de primicias, cuando Jesús resucita, pasan 50 días y ahí es cuando están reunidos todos en el aposento alto y Cristo desciende a su pueblo y comienza a vivir Cristo en los discípulos. Gracias, hermanita, pero me surge otra duda Sí. y creo que usted también lo comentó. Si en la fiesta de la Pascua caía en días indistintos, porque pues sí da una fecha de cuándo se debía de celebrar, ahí sí me confunde nuevamente de que se comience en domingo. Sí, siempre cae en diferente fecha, gracias por su pregunta. Era lo que explicábamos en el video. Por eso es que Dios dice, por ejemplo, en la Pascua dice el día 14 del primer mes, da una fecha exacta, ¿sí? Pero en esta fiesta, tanto de las primicias como del Pentecostés, no da una fecha exacta, porque cada año va a caer en diferente número de día del mes, pero siempre va a caer en domingo, ¿ok? Porque ahí dice, después del día séptimo de descanso, van a contar 50 días después del día domingo, después del séptimo día de descanso. Entonces siempre va relacionada con el sábado y siempre va a caer en domingo, ¿ok? De todos modos, si ustedes después van a leer Levítico 23 y van y se van al, como les dije, a las notas de la página, van a ver en cuáles está hablando de un sábado sabático, el día séptimo de la semana, y en qué fiestas está hablando el sábado ceremonial. Y simplemente leyéndolo, ahí Dios dice, ese día les va a ser sábado. No es sábado, pero les va a ser sábado. Y ahí hablamos de un sábado ceremonial. Y en las otras, cuando diga la palabra sábado o descanso, Shabbat, entonces ahí es un sábado semanal, porque Dios no les está diciendo que ese día les va a ser sábado, simplemente es el sábado que ya siempre conocía el pueblo de Dios. Gracias, hermanita, pero me sigue quedando la duda. Voy a estudiar más. Sí, sí, esto se necesita estudiar e irlo leyendo con calmita, ¿ok? Sí, es que si están juntas, como también en los evangelios dice que pues Jesús preparó la Pascua y comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y al Sí, mismo tiempo se llevó la fiesta de las primicias. Yo pienso que sí iban juntas, ¿verdad? Eran tres fiestas continuas. sí, Las claro. tres se llevaban prácticamente al mismo momento. Sí, Ujú. las tres eran la misma Entonces, semana. los panes sin levadura empezaban
con un día de reposo y terminaba también con un día de reposo, pero era ceremonial porque Eso no lo dice Levítico 23, que comenzaban con día de reposo ni terminaban con día de reposo. sí, Solamente dice, ninguna obra haréis. en los versículos 6, del 6 en adelante, en el 7 dice, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Ok? Hablando de la Exacto. fiesta de los panes sin levadura. Sí, pero Entonces, no si dice iba sábado. Si usted se a va, no dice sábado. Si solamente dice no hagan ningún trabajo, pero no dice la palabra sábado. Sí, bueno, vamos a estudiar más. sí. Sí, sí, nada Bendiciones, más gracias. leyendo con calmita, usted busque que diga sábado y entonces de ahí puede em, buscar, ¿no? Que sea el que diga sábado. Y va a ver El que nada primer más en el día, versículo 32 y en el versículo 36 creo es donde menciona que será sábado. Son los únicos sábados ceremoniales que hay, ¿vale? es que en la mía todas dicen día de reposo será vosotros, en todas las fiestas. Por eso le digo, y no trae lo que dice usted a pie de página, pues tampoco. Entonces era por eso. Gracias, Bu- hermanita, bendiciones. Un placer, un placer. De todos modos, en el versículo 6 que nos leyó, nada más dice que no se hará ninguna obra, pero no dice que sea sábado. ¿Sí? ¿Tienen otra preguntita por ahí? Ah, y otra cosa que mientras se prepara la siguiente persona que va a hacer la pregunta, lo importante no es la fecha, ¿ok? O sea, sí es importante la fecha, sumamente importante, pero lo importante es saber quién descendió, ¿ok? Porque soberano del universo usa sus fechas especiales, pero más importante, hay que saber quién fue el que descendió, porque capaz estemos en la fecha correcta, en la hora exacta, en el minuto exacto, pero estamos recibiendo a otro que no es Cristo. Esa es la verdadera importancia. ¿A quién estamos recibiendo en nuestro corazón? Y ustedes van a ver que el pueblo de Dios por muchísimo tiempo no guardó las fiestas solemnes. O sea, en todo el tiempo que estuvieron esclavos en Egipto no guardaban las fiestas de Jehová. Todo el tiempo que estuvieron esclavos en Babilonia se les olvidaron las fiestas de Jehová. Mucho tiempo cuando estuvieron en la tierra de Jerusalén, en Israel, cuando estaban en Jerusalén, aún con el templo, se les olvidaban las fiestas solemnes. Y entonces el rey Ezequías tiene que recordar las fiestas solemnes, vuelven y hacen la Pascua. Entonces lo importante es saber a quién estamos recibiendo en nuestro corazón. Y las fechas, Dios nos va a ir diciendo con los mismos sucesos la fecha exacta en que Él va a ir actuando. ¿Sí? Amén. Bueno, me parece que no hay más preguntitas aquí. Déjenme, vamos a ver si nos han dejado preguntitas en el chat de YouTube. Em, Saludos a la hermanita Margarita Valerio. Em, Saludos también a la hermanita Daisy, al hermanito Frank Columbia. Saludos. Aquí ya me avisaron que no estaba conectada en Zoom. Como estaba compartiendo pantalla desde la computadora, no podía ver nada más que las diapositivas. Em, La hermanita Ana dice, no se escuchó todo, solo nos quedamos sin ver las citas. Si no podían ver las citas, yo edito al ratito y lo subimos de manera que sí las puedan ver, ¿vale? Saludos, hermanita Margarita. Que Dios bendiga grandemente y la siga usando para despertar a los que están durmiendo. Que sea la palabra la que nos pueda despertar. La hermanita Ana pregunta, yo no sé casi nada de las fiestas. ¿En qué fecha se celebra Pentecostés? La fecha en este año, yo tampoco en este año me perdí un poquito con las fiestas solemnes, pero lo importante no es una fecha exacta. Lo importante es poder entrar en la fiesta, en el espíritu de la fiesta y poder recibir al Hijo de Dios en nuestros corazones. Em,
el hermano José Mari nos dice, la Pascua traía a su memoria la historia de la salvación de los primogénitos. Desde entonces, todo primogénito era dedicado. Esto prefiguraba, según creemos, la muerte sustitutoria del primogénito Hijo de Dios. Amén, así es, esa era la fiesta de la Pascua. Salid de ella, pueblo mío, dice, el Espíritu de Cristo descendió. Amén. Fue el Espíritu de Cristo el que fue enviado a nuestros corazones. El hermano José Mari pregunta, ¿es necesario seguir con el rito de esta fiesta? No sé a qué se refiere usted con el rito de esta fiesta. Recordemos que el Mesías vino a poner fin a los sacrificios y las ofrendas, ¿vale? Eso decía Daniel 7, con eso comenzamos el tema. Entonces, si está hablando de los sacrificios y las ofrendas, no es necesario seguirla haciendo. Y sin embargo, el Pentecostés va a volverse a cumplir en nuestros días cuando sea derramada la lluvia tardía. Entonces, Em, claro que Dios va a volver a mandar a su Hijo a nuestros corazones en una lluvia tardía bajo esta fiesta. Entonces, si Dios lo sigue usando, ¿por qué nosotros no? Apocalipsis 12 nos saluda desde Chile. Bendiciones, igual para usted. Y dice, salid de ella, pueblo mío, las fiestas no siguen vigentes. Ok, es como si terminando la boda yo les diría, la boda no está vigente. Ustedes se reirían de mí y dirían, está loca, ¿cómo se le ocurre decir que la fiesta la boda está abolida, que no está vigente? Claro que no, se cumplió y sigue vigente, porque por algo los novios van a ir a vivir juntos a su casa. Si se quedaría abolido, entonces cada uno se va a su casa, ¿sí? Entonces, bueno, parece que ya contestamos todos los comentarios de por aquí. No sé si ustedes tengan alguna otra. Vamos a ver el chat. Por aquí alguien dice que es el domingo 24 de mayo. Sí, esa es la fecha que yo tengo y sin embargo no estoy plenamente segura de que así lo sea. Nos manda saludos la hermanita Arelis. Excelente mensaje, saludos también para usted. Y también la hermanita Yadira Martínez dice, se repite todo. Así es, así dijo el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo, todo se repite. Así como eh, vino la lluvia temprana, se repetirá la lluvia tardía. Así como en Pascua fue liberado el pueblo de Dios de Egipto, los israelitas, dice el conflicto de los siglos que el pueblo de Dios en el tiempo final será libertado como en noche que se celebra Pascua. Y así todas las fiestas tienen su doble cumplimiento. Todo se repite porque no hay nada nuevo debajo del sol. Em, no sé si hay alguna otra preguntita. Si no, vamos terminando, vamos a leer la última diapositiva y déjenme volver a compartir pantalla por aquí. ¿Listo? Y vamos a leer em, la las últimas dos citas. ¿Quién iba a descender en Pentecostés? Ya estaba claramente profetizado por el dulce cantor de Israel en Salmo 72:6 que el Hijo de Dios, el resucitado al tercer día, descendería como la lluvia que sobre la hierba segada, como los aguaceros que riegan la tierra. El Hijo de Dios, una vez que resucitara, iba a descender como la lluvia. Y dice Ellen G. White, inspirada por el mismo Cristo que inspiró a David, si conservamos nuestra mente fija en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Como quién va a venir Cristo a nosotros? Como la lluvia temprana y tardía que riega la tierra. Pero esto solamente si conservamos nuestra mente fija en Cristo. Por eso es el objetivo de Satanás, vez tras vez, de ocultarnos de nuestra vista a Jesús como el consolador. Porque si nos lo oculta, no va a venir la lluvia. Y ustedes saben que la lluvia da vida, refresca, quita el estrés hídrico. Entonces, Cristo va a venir a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana que riega en la tierra. Como el sol de justicia se levantará sobre nosotros, y en sus alas traerá salud. Floreceremos como el lirio,
seremos vivificados como trigo y floreceremos como la vid. Al depender constantemente de Cristo como nuestro Salvador personal, creceremos en Él en todas las cosas, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es el agua de vida que viene a nosotros como la lluvia temprana y tardía? Es el Hijo de Dios. Mis amados, acéptenlo. Ábranle la puerta de su corazón a Cristo, el Hijo de Dios, y de esta manera vamos a poder florecer como el lirio, ser vivificados como el trigo y florecer como la vid. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos, Padre, porque en su gran misericordia, en su grande bondad, nos proveyó a su Hijo, nuestro Señor Jesús, como el todo para nuestra vida, como el agua de vida, como la lluvia temprana y tardía. Y aún hoy, en nuestros días, usted anhela mandarlo a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, para que podamos ser vivificados y para que podamos reflejar el carácter de su Hijo, para que las personas puedan ver a Cristo en nosotros, de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que sea su Espíritu, Cristo Jesús, en nosotros. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, quien es el único intercesor, consolador, abogado, médico divino. Amén. Amén. Gracias, hermanita, por haber accedido a esta reunión y por habernos compartido este hermoso tema. Y pues gracias a Dios que hemos estado unánimes juntos en adoración a Él y tratando de entender su palabra, aunque como usted dice, ¿verdad? Lo importante es que Dios derrame su espíritu sobre nosotros y nos dé más sabiduría y sobre todo, pues comunión con Él y con el Padre y con el Hijo. Amén. Gracias, bendiciones para todos. Igualmente, tengan lindo día. Hermanita, le agradecemos mucho su tiempo y el tema. La verdad, pues tuvimos bastantes complicaciones, pero el Señor obró y permitió que este tema pudiera ser dado y muy importante, ¿verdad? Y así que agradecemos al Señor que Él provee y a usted, hermana, por su tiempo, que Dios le bendiga y a todos que nos acompañaron. Gracias también por su paciencia, por sus oraciones también, para que pudiéramos de alguna manera ir solucionando las cosas en el camino. Que Dios les bendiga. Bien, feliz día de preparación y feliz sábado Amén. para todos. Amén.